Bienvenidos a Punto Medio, el espacio donde coinciden voces, disciplinas y perspectivas. Aquí no hay extremos, solo encuentros. ¿Listo para escuchar de cerca lo que pasa en la ciencia, cultura, deporte y sociedad? Entonces acompáñanos. Esto es Punto Medio. Soy Dizzy de la revista Somos y estoy con María Isabel Victoria Serna, estudiante de lingüística de la UAM Iztapalapa y también con una carrera en enfermería. Y quisiera empezar esta entrevista preguntándote cómo fue que llegaste a esta labor de ser enfermera, a esta profesión. ¿Qué te motivó a entrar a esta profesión? Principalmente quise estudiar enfermería porque mi meta principal era ser médico. Yo quería estudiar medicina especializada en neurocirugía por una situación en mi familia, pero entré en la carrera técnica de enfermería y la verdad la amé. Así que seguí, terminé mi carrera técnica. Tengo título de carrera técnica y pues a partir de ahí empecé a ejercer y ahí me quedé. ¿Dirías que realmente esta profesión te apasiona? Sí, demasiado. Me gusta la sensación de poder ayudar o hacer algo por los demás. ¿Y por qué dirías que surgió esta razón tan diferente en la que pues estabas en enfermería y después escogiste la lingüística en la UAM Iztapalapa, con carreras tan distantes? ¿Cómo fue esa decisión? Pues sí, fue una decisión muy complicada porque ya como lo mencionas, son dos polos totalmente opuestos. Pero a mí siempre me han gustado mucho los idiomas, el hecho de conocer otras culturas. Y pues como te lo había mencionado, mi meta era estudiar medicina. Hice mi examen 2 años y pues no logré quedarme. Y la verdad no me quería quedar estancada en cuestión académica, por lo que busqué otra carrera que me gustara y llegué a lingüística. ¿Qué diferencias encontrarías entre una y otra? Pues son bastante marcadas. Obviamente la enfermería es un trato relacionado con la salud de la persona directamente. Y pues obviamente la lingüística, pues no necesariamente necesitas un trato con una persona. O sea, simplemente basándonos en cuestión, por ejemplo, de la investigación. O sea, no es lo mismo. Son muchas diferencias, basándonos principalmente por la meta principal, ¿no? La enfermería es literalmente ayudar a una persona con tratamientos a mejorar su calidad de vida, y pues la lingüística es el aprender el trasfondo de una lengua para hacerlo a grandes rasgos. ¿Cómo dirías que cambió tu rutina laboral durante la pandemia del COVID-19? Y bueno, también parte de eso es que cuando pasó eso, tú todavía no entrabas a la UAM, ¿verdad? No, durante la pandemia, un año antes, entré a mitad de pandemia. Cuando se hizo, yo entré en 2021 y me parece que la pandemia fue en el 2020. O sea, el comienzo de la pandemia. Y yo entré a la UAM a finales del 2021. Ok. Fue bastante complicado porque antes de la pandemia yo me dedicaba a trabajar en un hospital privado muy pequeño por aquí, por mi casa. Yo ejercía la función de auxiliar de enfermera. Durante la pandemia fue el mismo cargo, pero obviamente ya fue en un ambiente muchísimo más denso. Los horarios laborales eran de mucho tiempo. Por ejemplo, antes de la pandemia, pues trabajaba mis 8 horas al día. Y durante la pandemia sí llegué a trabajar una semana completa, a veces con 1 o 2 días de descanso. No llegaba a mi casa en 2 meses por seguridad, obviamente, de mi familia. Nos asignaban dormitorios para
pues resguardar también a las personas del personal médico. No nos dejaban salir así como mucho a la calle porque pues estábamos en contacto principal con las personas contagiadas. Fue un cambio muy drástico en mi rutina del día a día porque pues principalmente el permanecer en un solo lugar tanto tiempo cambió mucho, por ejemplo, rutinas de comida, rutinas del sueño. Sí fue bastante drástico el cambio. Ahorita no estoy fungiendo en un hospital por lo mismo de mis horarios escolares como tal, porque si bien me envían del hospital, no estoy trabajando dentro del hospital. Te explico. Yo estoy trabajando ahorita formo parte del personal de médicos y enfermeras del Hospital Clínica Los Ángeles. Es una clínica privada. No es del Grupo Ángeles como tal, pero tiene el mismo nombre. Es una clínica privada que ahorita, por ejemplo, yo funjo como cuidadora posoperatoria domiciliaria. Yo tengo pacientes a los cuales en la clínica tienen procedimientos quirúrgicos, procedimientos complejos, que el paciente necesita un cuidado posoperatorio, pero el paciente no requiere estar en el hospital o el paciente no quiere estar en el hospital. Entonces, esos pacientes se envían a su casa, obviamente con una atención especializada, que en este caso, por ejemplo, yo cuido 3 pacientes posoperatorios en este momento, pues en sus casas. Se les da la atención especializada en sus casitas, aunque sigo fungiendo como enfermera en el hospital que ya te mencioné. Durante la pandemia estuvimos en el centro Banamex, que fungió como hospital COVID, el que se encuentra ahí en Polanco. ¿Y tuviste que aprender nuevos protocolos o adaptarte pues, a estas nuevas medidas de seguridad que pues eran diferentes, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues el simple hecho de usar trajes, de usar mascarilla todo el tiempo, de usar la careta, todo ese tipo de los guantes, las botas, mantenernos casi herméticos en todo momento fue al menos para mí, muy complicado, porque pues no estaba acostumbrada a ello. Y obviamente pues el hecho de lávate las manos antes de tocar cualquier cosa, no solo un paciente, cualquier cosa, cuando salgas del entorno estéril, cuando vuelvas a regresar. O sea, todo ese tipo de situaciones había que estar muy controlados precisamente por el tema del contagio. Y desde tu experiencia como enfermera, ¿consideras que las medidas que tomó la universidad, hablando específicamente de la UAM Iztapalapa, para nuestro regreso, fueron las ideales? A grandes rasgos no, porque lo ideal era pues todos cubrebocas, ¿cierto? Todos cubrebocas, todos careta, guantes. Los salones se tendrían que haber esterilizado después de cada clase, antes de cada clase. Eso sería lo ideal. Pero fueron las medidas, lo que tomó la universidad fueron las medidas básicas, que pues no todos cumplían al pie de la letra, porque no, al menos cuando nosotros regresamos a clase presencial, pues no mucha gente llevaba cubrebocas, no mucha gente, llevaba la careta, que algunos profesores pues sí no la requerían. En los salones no se tomaba pues la distancia que pues era la reglamentaria. Entonces, o sea, aunque la universidad puso las medidas, pues tampoco es como que se hubieran llevado al pie de la letra. Y tú también entraste, tengo entendido, a la UAM durante la pandemia y tuviste clases en línea, ¿cierto? Así es. ¿Cómo crees que afectó tus estudios en la UAM la pandemia? Bastante. La verdad es que soy una persona que necesita hacer las cosas y verlas de primera visión, plano, no lo sé cómo lo quieran, para aprender las cosas. Entonces, el hecho de las clases en línea, la verdad, a mí no me funcionaron mucho, que digamos. Ya
ya sea porque luego no había señal, luego no había conexión o los profesores no se escuchaban bien. Cierta cuestión del contacto alumnos-profesor o profesora no, pues no se daba, no se prestaba para muchas cosas las clases en línea. Y cuando regresamos, pues también hay ciertas cosas de que pues los profesores por tomar distancia o así, pues también limitaban, al menos a mí llegó un punto donde limitaban la clase para que no fuera tanto tiempo de estar en un salón y yo siento que la información que nos daban o la clase no estaba completa y esas situaciones, pues sí me atrasó bastante. ¿Dirías que tuviste miedo de regresar a la universidad? No, la realidad es que no. Durante toda la pandemia, obviamente aprendes cosas con todo lo que ves, con lo que vas viviendo. Y una de las cosas que aprendí mucho antes de la pandemia es que mientras más miedo le tengas a algo, más cosas malas pasan o más cosas pasan. Entonces, incluso durante la pandemia, pues no hubo ese miedo de, ay, me voy a enfermar, ay, me va a pasar esto. No, claro que no. Y al volver, pues tampoco. O sea, como de, ok, esto pues ya está pasando, no tengo por qué preocuparme. Intentaba mantenerme con ese pensamiento desde siempre para que a mí no me afectara y yo pudiera concentrarme en lo que realmente importa, que pues en ese entonces era pues volver a clase. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que afectó a la comunidad universitaria en general? Ok, pues dentro de mi círculo pues de amigos, dentro de mi círculo dentro de la universidad, más que nada pues sí, hubo muchas pérdidas de familiares, amigos. Más que miedo fue como sentimiento de pérdida, de tristeza. Y sí, obviamente, pues no que la universidad pase a un segundo plano, sino que pues la mayoría tenía cosas en que enfocarse en esos momentos. Ya sea un familiar que seguía enfermo, o tratamientos, ese tipo de cosas, sí hubo muchos cambios en esa situación. Pero cuestión de que miedo a ir a clase o todo eso, no, ninguna. Al menos no que yo haya percibido de ellos. ¿Sentiste que hubo una respuesta positiva? ¿Dirías que fue una respuesta positiva? Al menos lo que tú viste en ese regreso. Pues sí, la verdad es que sí, por lo mismo de que se mantuvo a la población muy aislada mucho tiempo, y el hecho de ver personas que conoces, que quieres, en mi caso mi grupo de amigos son personas que quiero mucho, y el hecho de no verlos y de repente regresar, verlos, ver que están bien, con su humor característico de cada uno de los profesores, todo ese tipo de cosas, pues yo creo que sí fue bastante positivo. ¿Cómo afectó la pandemia a tu estado emocional y mental? Te voy a ser sincera, no tuve mucho tiempo para pensar en eso. Entre el trabajo, entre que muévete para aquí, muévete para allá. No hubo mucho tiempo de ello, pero lo único que sí me pegó bastante fue que, pues, por periodos largos no podía yo ver a mi familia. Soy una persona que es muy unida a su familia. Y durante la pandemia, pues me iba 2 meses, mes y medio, y yo regresaba a casa una semana y media, y me volvía a ir 1 mes y medio, 2 meses. En alguna ocasión fueron hasta 3 meses. Entonces, pues sí, fue lo único que me ponía no deprimida, sino triste el hecho de que pues no veía a mi familia tan seguido, el verlos por videollamada, esa sensación de quererlos conmigo y pues no poder en ese momento fue lo único que creo que afectó durante ese tiempo de pandemia, porque a grandes rasgos lo demás pues
me mantenía ocupada. ¿Cómo manejaste el hecho de tal vez este miedo a contagiarte tú o contagiar a tus seres queridos? Porque pues tú estabas ahí, ¿no? Estabas en primera fila. Sí, claro. Obviamente hay muchas medidas que se tomaban. Yo antes de llegar a casa, por ejemplo, yo les avisaba a ellos, ¿saben qué? Voy a casa. Lo único que hacían era abrirme la puerta. Yo llegaba, me daba un baño, la ropa que tenía la lavaba en ese mismo momento. Me desinfectaba bien, me bañaba. Y ya después de eso, pues podía acercarme a ellos. Al principio con cubrebocas y los primeros días con cubrebocas, ya después los dejaba aquí en casa. Dentro de casa, obviamente, los primeros días estuve con cubrebocas, después de 2, 3 días, ya me lo quitaba y ya podía estar aquí con ellos así sin ningún problema. Debo decir que miedo como tal, como te lo repito, pues no lo tuve porque he crecido con esa ideología dentro de casa también, entonces obviamente hay que ser precavidos, pero pues tomando las medidas correctas, pues no fue así como un miedo, pero sí se tomaron medidas para evitar que aquí dentro de casa, por ejemplo, mi familia, no hubiera ningún problema. Vale, y además de lo que ya me dijiste, por todo tu movimiento y por todo el estilo de vida que tuviste que tomar gracias a la pandemia, además de pues este distanciamiento de tu familia, ¿hubo otros sacrificios personales que tuviste que hacer gracias a tu labor? Sacrificios personales. Pues es que el no dormir, el comer una vez al día, el hecho de mantenerme, pues durante la pandemia llegó un punto donde sí tuve anemia, tuve insomnio, mi salud decayó bastante a finales ya de la pandemia porque era un poquito más de trabajo por unas situaciones de organización, sacrificios, pues no ver a mi familia, no poder salir, porque obviamente el tiempo de que me iba, pues no salía, hasta me mantenía en el trabajo. O sea, no salíamos de ahí. El no mantener una relación, creo que solo sería eso, al menos que yo recuerde ahorita. Ok, ¿hay alguna historia en particular de algún paciente, compañero de trabajo o hasta compañero de escuela que te haya marcado durante la pandemia? La verdad es que hubieron bastantes historias, bastantes pacientes. Tuve un paciente ya geriátrico, una persona de la tercera edad, que requería un trasplante. Secuelas del COVID le afectaron mucho el hígado y el riñón y necesitaba un trasplante. Se hizo muchos estudios, se vieron muchas opciones. La verdad es que ya no le daban mucho tiempo de vida. Y uno de sus nietos, te estoy hablando de un niño de 12 años, llegaba y en esos tiempos de pandemia obviamente no se les permite, bueno, actualmente y aunque no fuera pandemia, a los niños no se les permite entrar a los hospitales. Cuando salimos nosotros a dar los diagnósticos a la familia, está el niñito hablando por videollamada con el señor. El niño le decía al abuelito que él le daba lo que necesitaba para que se quedara con su abuelita y no la dejara sola. A lo mejor no es una historia muy, de muchas cosas que pasen, pero ese sacrificio por las personas que amas, digo, el niño de 12 años que está dispuesto a dar, es una parte de él por otra persona, siempre me va a mover algo dentro de mí, ¿sabes? Lo que estamos dispuestos a dar por las personas que queremos o las personas que nos importan. No importa qué sea. Y el hecho de que venga de una persona más pequeña es todavía más conmovedor. El señor desafortunadamente falleció, pero te quedas esa sensación, ese sentimiento no se te olvida. Personas que ya tenían
un tiempo de vida marcado y decía, no, pues yo ya no hay nada que hacer. Hubo muchas cosas que ves en tiempos de crisis que no puedes creer. Y que haya personas que todavía tengan ese pizco de esperanza es muy conmovedor de ver. ¿Qué lecciones crees que dejó la pandemia para el personal de salud? Tú que formas parte. Pues a no dar nada por hecho, porque por ejemplo, yo personalmente digo, no llevo mucho tiempo ejerciendo. El hecho de no seguir ciertas cosas, el hecho de procedimientos menores que dices, ay no, pues no pasa nada, y ves como algo tan pequeño puede crear algo tan grande. Eso, algo tan simple como lavarse las manos, por ejemplo. Damos todo por hecho. La verdad es que hay veces que en los hospitales por procedimientos me ha tocado de que cambias de paciente y luego es como de, ay no, y se te olvida, no sé, cosas tan simples como lavarte las manos, cosas tan simples como cambiarte un cubrebocas, cosas tan simples como desinfectar un manómetro, desinfectar un termómetro. Cosas tan simples pueden crear tantas cosas, y después de algo como la pandemia ves la magnitud de lo que puede causar cosas pequeñas en lo personal. Tomándolo desde una perspectiva en la que ya no eres una enfermera, sino un estudiante de la UAM Iztapalapa, ¿qué lecciones te dejó a ti, pero ahora como estudiante? Como estudiante, pues es que la realidad nunca lo había pensado, para serte sincera, porque me enfoqué mucho en lo otro. Cuando regresé cuando entré a la escuela, cuando ya iba a clases, cuando ya pues había vuelto todo a la normalidad, entre comillas, dejé de pensar en ello. Como estudiante, al menos, por ejemplo, las clases en línea ya me tocaron a final de pandemia, más o menos. Entonces, pues, como estudiante, pues ves cómo te afectan a el no estar al 100%, ¿sabes? Fue lo único, porque pues, te digo, no lo pensé. No es algo que hubiera pensado considerar. Digamos, ¿cómo crees tú que reaccionaría la UAM, los estudiantes, no, la comunidad más que nada? ¿Cómo reaccionarían si de repente, hablemos de un caso hipotético, si de repente dicen segunda pandemia, ya? Ajá. Sí. ¿Cómo reaccionarían? Ajá. Bueno, primero dime, ¿cómo reaccionarías tú? Pues segunda pandemia, digo, la verdad es que ahorita ya sí me estresaría un poco, porque estoy a año y medio de terminar la carrera. Aparte de que influiría mucho en ese punto de mi carrera, sería como de otra vez el caos, el aislamiento, pues el trabajo siempre lo he tenido, pero o sea, más trabajo. O sea, muy seguramente la escuela vuelva a cerrarse, vuelvan a haber un periodo donde no va a haber clases, no va a haber nada, por lo mismo de que se va a estar organizando, cómo se va a hacer la situación. Todo eso, pues nos haría, al menos a mí me estresaría mucho el hecho de, pues, de que se interrumpa, pues ya mi periodo escolar. Reaccionar como tal solo sería pues el estrés, y pues ya lo demás obviamente pues se siguen normas, se empiezan a seguir indicaciones. En caso, por ejemplo, de casa, pues solamente tener más cuidado con el contacto con todo el exterior, ¿no? No sé cómo explicarlo. ¿Tú quisieras agregar algo más a esta entrevista? No sé, es como dato motivacional. Pues que disfruten cada pequeña cosa que la vida brinda, que se disfrute al máximo, que este tipo de situaciones nos demuestran que en segundos cambian las cosas. Entonces que disfruten lo más que puedan, que aprendan, que sonrían y que vivan su vida como a cada uno de toda la comunidad UAM le gustaría. Y pues nada, solo eso.
La vida no la tenemos asegurada. Pues gracias por ese valioso mensaje y agradezco que hayas estado hoy conmigo en esta entrevista. Gracias por tu tiempo y yo y muchos valoramos la gran labor que hiciste pues durante esta epidemia. Valoramos tu esfuerzo, tu valentía y pues gracias por ser tú. Muchas gracias por invitarme, por tomarme en cuenta y disculpes si las respuestas no fueron del todo certeras, pero No, todo fue súper honesto y real, que era lo que queríamos, así que gracias. no, a ti. Gracias por sintonizar Punto Medio. Recuerda, siempre hay un punto en común. Nos vemos en el próximo episodio. Punto Medio es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.